Hola a todos. Hoy Ainhoa y David presentan la primera parte del segundo capítulo, la repetición para sí misma. Llegamos hasta la página 154, es decir, hasta el epígrafe La repetición y el inconsciente. Recordad que el próximo miércoles 5 de marzo volveremos sobre las mismas páginas, en una suerte de cara B de nuestra mixtape underground de Lesiana. Disfrutad de la sesión de hoy. Un abrazo. Vamos a hablar del capítulo 2 hasta la página 154. Empieza David con la síntesis del tiempo, las tres síntesis del tiempo, pero desde un punto de vista menos síntesis del tiempo. Menos temporal. Bien, bueno, nosotros hemos hecho la presentación esta, que es un poco más austera que las que estáis acostumbrados, porque sin duda este es el capítulo más kantiano que puede tener Deleuze en ninguna de sus obras de largo. Y entonces, pues para ponernos así en situación con Kant, se requiere un poco de austeridad. Hay muchas cosas en el capítulo. Vamos a intentar que no sea demasiado largo y demasiado espeso, pero la verdad es que hay muchas cosas. Para empezar, lo que podemos ver es cómo organiza, desde un punto de vista muy ontológico, utilizando todas las categorías kantianas, pero dándoles otra reinterpretación, cómo hace una especie de génesis desgenetizada del sujeto. Empieza por la cuestión de Hume. Parece que nos va a llevar por el camino de Hume, aunque tortuosamente va a ir por otro lugar. Entonces, esa primera aserto, esa primera cita de Hume es clave. Dice: la repetición no modifica nada en el objeto que se repite, pero cambia algo en el espíritu que la contempla. A partir de ahí va a empezar a desplegar esa ontología que sitúa al sujeto en su momento. Yo diría que la palabra sería el momento, en su momento adecuado. Dice que lo primero que tenemos es una presentación. Lo primero que hay es o un elemento o un caso que se presenta. Al principio parece ambiguo el lenguaje, pero luego cuando se lee varias veces y se repara en él, no es tan ambiguo, porque aunque habla de un sujeto, realmente no va a ser un sujeto todavía constituido. Porque de hecho de lo que va a hablar es de la constitución del sujeto. Entonces dice que hay una presentación, pero que en esta presentación de casos no se puede hablar de una repetición o no se puede hablar de una diferencia entre los casos, porque realmente no hay todavía ni casos ni elementos por la regla de la discontinuidad. Hasta que uno no se agota, no viene el siguiente, de tal manera que no puede haber ninguna posible comparación entre ellos, a no ser que estos casos se impriman en una placa, dice ahí, de una manera muy humeana, en una placa, en algo sensible. Hay una presentación en algo sensible que lo que hace es retenerlo. Se produce primero una retención. Pero esa retención no es de ningún objeto, no es de ninguna idea ni ningún concepto. Eso es una cosa que deja un poquito más en el aire y que tendremos que interpretar. Hay una retención de tal manera que el siguiente caso va a superponerse sobre el anterior. Ahí es donde se va a producir la contracción de los casos, que ya sí que van a poder empezar a verse de una manera sucesiva, de una manera repetida o de una manera diferente entre ellos. Impresión, retención, contracción, y ahí es cuando viene el momento clave. Dice, a partir de esa repetición, a partir de esa contracción, se produce una protensión, se produce una espera. Surge una espera. Ese surge es el momento constitutivo de lo que va a ser un sujeto, pero todavía larvario. Hasta entonces ni siquiera hay sujeto, hasta entonces solo hay impresión en algo, en una superficie que es capaz de ser impresionada. Y ahí, en el momento de la protensión, en el momento de la espera, es cuando se produce un sujeto que todavía será larvario. Todo este proceso, nos dice, se da en la imaginación. No lo hace la imaginación, porque entonces ya estaríamos en el sujeto constituido, que tiene una abolición, que bla, 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 sino que se realiza en la imaginación, sin que la imaginación sea una facultad de nada ni de nadie.
porque entonces volveríamos a traicionarnos a nosotros mismos. Entonces, todo este proceso que se da en la imaginación y que posteriormente dirá que es la contracción de un hábito, es lo que denomina la síntesis pasiva. Esta síntesis pasiva es una síntesis de los instantes que lo que constituyen es un presente viviente. Un presente viviente que da lugar, por lo tanto, a un inicio de un tiempo, a una constitución de un tiempo, pero no un tiempo sucesivo, sino que realmente es un tiempo en el cual únicamente hay presente. El pasado solo se entiende no como un instante distinto del presente, sino como una dimensión diferente del presente. Habla de presentes antiguos, de presentes actuales y de presentes posibles, que serán el futuro. Entonces, futuro y pasado solo constituyen dimensiones del único tiempo que hay, que es el presente contraído. Entonces, dice, el pasado son instantes contraídos, el futuro es la espera de una contracción, y ambos son dimensiones del presente. El pasado en este momento, en esta primera síntesis pasiva, sería lo particular, mientras que el futuro jugaría el papel de lo general, de lo generalizado. Y el presente vivo sería como duración. Ese presente, que puede tener diferentes longitudes, sería una duración. ¿Qué es lo que se impresionaba? Eso es algo que debemos interpretar. ¿Qué es lo que quedaba impresionado hasta que se forma ese sujeto larvario? Nos da pistas, porque dice que la primera síntesis es cualitativa, no cuantitativa. Entonces, bueno, pues sabiendo cómo utiliza Deleuze la idea de la cualidad, solo podemos decir que son intensidades, que realmente son intensidades lo que se van impresionando. No son figuras, son simplemente variaciones de intensidad. Esta primera síntesis pasiva dará lugar, esta que se realiza en la imaginación, dará lugar a la realización de una segunda síntesis. Ahora que ya hay un sujeto larvario, puede ser realizada una segunda síntesis que será activa. Y esta ya sí dice que es cuantitativa. Además insiste mucho en diferenciarla, la primera es cualitativa, esta segunda ya es cuantitativa. Esta segunda síntesis ya sí se puede hablar en ella de facultades, de hecho habla de dos, de la memoria y del entendimiento. La memoria reconstituye los casos particulares como distintos. Entonces, la memoria lo que hace es nuevamente traer y reproducir, reconstituir esos casos. Y ahora sí ya los va a reconstituir como distintos. Más adelante ya se verá que es una diferencia, pero no es la diferencia en sí misma. Por lo tanto, esta memoria constituirá el pasado reflexivo de la representación, la parte reproductiva, la parte de la reproducción. Y el entendimiento, dice, lo que hará será reflejar la generalidad de la espera. Y dice que esto es el futuro reflexivo de la previsión. Y todo esto formará la dimensión de la representación. Ahora ya sí hay representación, por lo tanto ahora ya puede haber un sujeto sustancial. No como antes, que había primero una impresión sensible, no como después, que había sujeto larvario, o habla muy poéticamente y muy simbólicamente de que habría que situar espíritus en los músculos, en los órganos internos, ese sujeto todavía larvario, pero ya en esta segunda síntesis, la síntesis activa, ya sí que habría un sujeto representado a sí mismo. Entonces, nos dice, la síntesis pasiva es inmediata, es interna y es cualitativa. La síntesis activa, dice, es reproducida, es reflexiva, es externa, es cuantitativa y es reflejada. Por lo tanto, estamos ahí ya en el plano de la representación. Dice, cada síntesis pasiva se constituye como un signo que se va a interpretar o desplegar en las posteriores síntesis activas. No es símbolo, es simplemente signo. Sigue ahí con esa metáfora de la impresión sensible. Y dice que la verdadera repetición se da en el hábito que se realizaba en la imaginación. No es el hábito de, sino el hábito que se da en la imaginación. Todas esas contracciones, esas retenciones de las que he hablado, son lo que dice el hábito. Y dice que la diferencia habita la repetición. Entonces vemos cómo entre diferencia y repetición el gozne estaría ahí en ese hábito. Habla del yo
Pero eso lo vamos a dejar más bien para ponerlo como posible pregunta, ¿no? No nos vamos a detener ahí porque hay muchas cosas. Y una vez que has puesto este plano, digamos, más ontológico, pasa a hablar de la síntesis del tiempo, de qué papel juega el tiempo en todas estas síntesis, en todos estos procesos que vemos como muy materiales. Y eso es lo que vas a exponer ahí, ¿no? Sí, bueno, yo voy con la síntesis del tiempo, pero ya síntesis sintetizadas, bien sintetizadas. Empezamos con la primera síntesis del tiempo, que es la que él llama síntesis originaria, que es la característica del presente viviente. David ya lo ha explicado un poco más por encima, voy a intentar profundizar un poco más en específicamente qué quiere decir esto de la primera síntesis del tiempo. Vale, pues como dijiste tú, la síntesis pasiva es la que lleva a cabo el hábito, entendido como una contemplación o como una actividad activa, propiamente dicho, porque es un sujeto pasivo todavía, ¿vale? Y es un proceso que se realiza en la imaginación. El proceso, bueno, lo pusimos en el esquemita este de aquí, luego paso la presentación. El esquema de la síntesis pasiva se resume en esto, ¿vale? Hay una impresión que es no se imprime lo que son los objetos, los elementos, los casos, son las intensidades, ¿vale? En un segundo paso se da una retención de impresiones, que es la que anula la regla de la discontinuidad. En un tercer paso se da la contracción, ¿vale? En el que se comprimen los diferentes instantes de los casos o elementos que se han ido dando. Esto constituye, bueno, aparte de que significa que estos elementos o casos ya no son independientes, se constituye un presente vivo que se divide en tres dimensiones principales. Tenemos el presente antiguo, tenemos el presente actual y tenemos el presente esperado. Todo como dimensiones de un mismo presente que está vivo, ¿vale? Bien, pues este presente vivo, como bien tú has dicho, me parece, es un presente entendido como una duración, como una flecha orientada de lo particular hacia lo general, es decir, de los casos particulares independientes a lo esperable en la representación, en los casos ya contraídos, ¿vale? Lo que pasa es que, como has dicho tú, en este paso todavía pues no existe un sujeto. Si existiese un sujeto sería más bien larvario, pero vamos, como viene aquí en el esquema, es a partir de la contracción cuando se puede constituir un sujeto propiamente dicho. En cuanto a la segunda síntesis, ¿vale? La que llama síntesis fundamental y que tiene que ver con la creación de un pasado puro, en el sentido kantiano de a priori, un pasado que esté ya de por sí determinado de antemano, ¿vale? Recordemos que de la primera síntesis teníamos que el hábito, lo dice el propio Deleuze, explica que el hábito es la fundación del tiempo, pero que eso, o sea, el tiempo es como presente vivo, ¿verdad? Entonces esto significa que el presente pasa, que tenga una duración significa que el presente pasa. Ahora, al ser una síntesis pasiva, este presente no puede pasar, o sea, la síntesis no puede insertarse en ese paso del tiempo, en ese paso del movimiento, entonces se necesita otra síntesis que opere ese movimiento del tiempo. Esta va a ser la segunda síntesis, ¿vale? Nos dice que la memoria es el fundamento del tiempo, en un sentido kantiano de fundamento a priori, como ya he dicho antes. Entonces, la memoria constituye de manera pasiva, aquí es donde va un poco contra Kant, dice que no es un proceso activo como tal, sino que lo importante está en el proceso pasivo de la memoria, que lo que hace es que constituye un pasado a priori, un pasado ontológico, en el sentido ontológico, respecto del cual el presente pueda tener un movimiento. O sea, cuando habla de que el pasado puro es un fundamento, se refiere a un punto de origen respecto del cual puedes medir los diferentes instantes como duración. Es decir, es lo que posibilita el movimiento de un presente, ¿vale? Sin un pasado previo ontológico, el presente no tiene posibilidad alguna de moverse, es puramente estático. Son contracciones y seguirían siendo independientes, ¿vale? Pero tengamos claro que esto del pasado puro, lo deja claro Deleuze, no es un tiempo en un sentido cronológico, no es algo que se dé cronológicamente. No es una contracción de absolutamente nada, simplemente es un supuesto ontológico que es necesario para que el presente viviente pueda pasar. Es lo que permite operar el movimiento del presente. Bien, pues vamos con la tercera síntesis. No prometo nada, es la más complicada de todas, ¿vale? Hemos traído el libro de Kant y el tiempo, que es del que hemos sacado la mayoría de cosas, ¿vale? Porque es que pues recordaba el capítulo y hemos dicho, pues vamos a lo sencillo. Bien, pues la tercera síntesis del tiempo es la última síntesis y en la que podemos hablar de una disolución en el sentido humeano de la palabra, ¿vale? Habla Deleuze de bueno, después de hablar de todo lo de Kant, Descartes, el yo fisurado y tal, pone el punto de mira en una cesura como punto medio que distribuye el tiempo a dos bandas. Por un lado tenemos el presente viviente contraído en las tres dimensiones de las que habíamos hablado y el pasado, puesto que desde que hay un pasado puro está todo representado, y por otro lado tenemos el futuro, al que se referirá posteriormente como porvenir, citando a Bergson por un motivo muy importante que explicaré ahora, ¿vale? El hábito como fundación del tiempo, es decir, el presente viviente, se podía representar el pasado puro
en el sentido de un fundamento a priori ontológico respecto del cual pueda haber un movimiento del presente, también se puede representar. En este capítulo, en esta parte de la tercera síntesis en concreto, lo que pretende, nosotros como hemos interpretado que pretende decir Deleuze, es que cuando tú te sitúas en la posición de intentar interpretar el futuro, es imposible, solo hay un porvenir, no puedes representarte nada. En ese momento es en el que se da la fisura de lo que él dice el yo, se da la fisura del yo. ¿Por qué? Porque estás mirando una especie de abismo que te devuelve la mirada, como decía Kant. O sea, este es un punto de inflexión muy grande en el que el sujeto se da cuenta, estamos en este paso, no sé si me estoy explicando bien, estamos en este paso, en el paso justo de la contracción a la protensión como espera, la contracción justo cuando ya se ha constituido desde la memoria el pasado puro. Nos encontramos en un momento en el que el sujeto se encuentra que el pasado se puede representar, que el presente de hecho está representado, que no estás viviendo un presente, lo estás representando constantemente, pero el futuro, con el futuro no puedes hacer nada que esperar que venga. Entonces, en este sentido, se da no solo una fisura del yo, sino, como dice en la página 145, me parece, si no me equivoco, se da una desenvoltura del tiempo. El tiempo mismo se desenvuelve, es decir, deja aparentemente de ser un círculo en lugar de que algo se desenvuelva en él, según la figura demasiado simple del círculo. Es decir, en este momento en el que el sujeto, si lo podemos llamar sujeto, es todavía un sujeto larvario, se da cuenta de que el futuro o el porvenir no se puede representar, el tiempo se deconstruye completamente, porque se da cuenta el sujeto de que era pura representación. En este sentido, se puede hilar con lo que viene justo después, inmediatamente después, que dice que esto se relaciona con el eterno retorno, ¿vale? En este sentido, el porvenir es una afirmación, es una aceptación de la potencia, puesto que siempre hay algo por venir, nunca lo vas a experimentar, el futuro es absolutamente inexperimentable, como ya decía Hume, entonces es una potencia constante que hay que estar aceptando y afirmando. Desde esto ya sí que se puede hilar con las últimas páginas, de la 152 a la 154 más o menos, en las que habla del eterno retorno precisamente como esta afirmación de una potencia del porvenir, en el sentido de que el porvenir siempre está por venir, nunca se va a experimentar, nunca vas a tener una vivencia ni una representación del futuro, siempre está ahí como potencia, como algo que tiene que ser exprimido, pero que nunca vas a experimentar como lo que es exprimirlo. Entonces, en ese sentido, nosotros, ya digo, cogiendo del libro de Kant y el tiempo, hemos interpretado la tercera síntesis. Hemos traído también algunas cuestiones a plantear, que bueno, ha sido difícil, nos hemos dejado muchas cosas fuera. Hostia, espérate, me he perdido. Ay. Vale, aquí está. Vale, la diferencia entre el cogito cartesiano y el cogito kantiano, y ahí cuando introduce la fisura del yo, eso no lo hemos tratado por una cuestión muy simple, no entendemos nada. Entonces, si alguien quiere abrir con esto, se agradece. Luego también tenemos un tema que le interesaba especialmente a David, que es la oposición que menciona Deleuze, que hace Platón, del innatismo contra la reminiscencia, que creo que es una paginita de nada, pero que sí que es verdad que es un tema interesante y que enlaza con otra cosa que nos quedó en el tintero del capítulo anterior de Platón, del sofista y tal. Y luego, por último, pues... Sí, si nuestra interpretación, tal como lo hemos dicho, es correcta, puede haber un presente en sí mismo, o todo presente por su propia dinámica siempre tiene que ser representado, y únicamente en ese porvenir es donde vemos que nuestro suelo, ese sería el límite de la representación, y entonces vemos al llegar al límite que nuestro suelo era una representación, de modo que nunca puede haber un presente que no esté representado, porque lo único no representado, el límite sería ese porvenir. Entonces la duda es, ¿puede haber un presente per se? ¿O todo presente tiene que ser representado? Y pues hemos puesto la foto más kantiana que hemos encontrado de Deleuze, con una vela y decimonónica y una pose muy kantiana. Ahora turnos de palabra. Es verdad, los turnos de palabra, quien quiera abrir y tal, moderamos nosotros también, hoy somos fascistas. Yo puedo tomar un poco la palabra respecto a lo de Kant. No me ha dado tiempo, he llegado pues, básicamente hasta la tercera síntesis de estudio, la siguiente lo he dejado un poco para ver que salía en vivo. Habla de, efectivamente, en Kant y el tiempo, de varios puntos que son bastante relevantes. Dice que en ese libro, y no lo dice aquí, que Kant es el fundador de la fenomenología.
aquí dice que Hölderlin es el culminador del kantismo, pero en Nietzsche y la filosofía dice que es Nietzsche el que culmina con la tendencia kantiana, por eso viene Nietzsche después de Kant aquí, y yo creo que es interesante ver por qué. Y yo creo que el tema este de que Descartes opera con dos valores lógicos, la determinación y la existencia indeterminada, y que lo que critica es cómo se establece la determinación del indeterminado y que ahí aparece el sujeto. Dicho sin mucho término técnico, porque no lo tengo fresco, básicamente lo que dice Kant, Deleuze, es que antes de Kant seguía operando la constitución desde el infinito, que no recuerdo qué texto lo dice, pero el descubrimiento kantiano es el descubrimiento del sujeto finito. O sea, el hecho de que la finitud viene a borrar la filosofía, y desde Kant hasta el tiempo contemporáneo, es la finitud la que va a ser estudiada, la que va a entrar en la óptica de la filosofía, porque va a ser la finitud la que constituye el mundo. O sea, la representación ahora no va a ser desde el infinito, que veníamos en las anteriores lecturas de Hegel y Leibniz. Hegel introduce el infinito a en grandes dimensiones, Leibniz en pequeñas dimensiones, ya lo vimos en las otras sesiones. Aquí va a cambiar la óptica, y ahora aquí la óptica va a ser el estudio de lo finito, cómo lo finito constituye el mundo de la representación, ¿no? Entonces, Hölderlin constituye la culminación de la pregunta kantiana, pero es Nietzsche el que se toma en serio qué significa la finitud. Hay momentos en los que dicen, en la página 143, si la mayor iniciativa de la filosofía trascendental, que sería la fenomenología, porque dice que básicamente la filosofía trascendental de la fenomenología es una continuidad, si la mayor iniciativa de la filosofía trascendental consiste en introducir la forma del tiempo en el pensamiento como tal, esa introducción del tiempo como la espontaneidad del sujeto cognitivo, esa forma a su vez como forma pura y vacía significa indisolublemente Dios ha muerto, yo fisurado y yo pasivo. Ahora bien, Kant no prosigue la iniciativa, ya que el Dios y el yo conocen una resurrección práctica, que todos conocemos, es el momento en el que Dios es sacado por la puerta y entra por la ventana, pero es Nietzsche el que va a tomarse en serio ese desarrollo, y es lo que hace en Nietzsche la filosofía, que es básicamente extraer todas las conclusiones que llevan al eterno retorno, y que el eterno retorno pues ya en otras sesiones lo comentamos. Yo solamente quiero decir una cosa, que es que yo entiendo todo este pasaje como la manera en la que Deleuze tiene de hacer fenomenología, porque como estudia la fenomenología, pues dice, voy a hacer mi propia fenomenología, que básicamente es el empirismo trascendental. O sea, esto es el desarrollo del empirismo trascendental explicado a través del tema de la repetición. O sea, es la repetición la que va a estructurar toda esta exposición. Y el empirismo trascendental pues me llevaría por muchos sitios. Y acabo con esto, en la página 150 de la nota de páginas eterna, habla de una cosa que también habla Nietzsche de la filosofía, es simplemente que el Zaratustra no está terminado, que a Zaratustra le falta morir, que es una cosa interesante que también dice Nietzsche de la filosofía, y que hay un tema muy interesante que desarrollar. El por qué le hace falta morir, cómo entra la muerte, y hay muchas cosas que comentar. Creo que hay un problema al comprender una linealidad de momentos en la síntesis. Y eso creo que también es problema de nuestro lenguaje al hablar metafísicamente del tiempo es muy complicado. Primera síntesis no necesariamente es primera temporalmente, creo yo, según los autores. Son perspectivas del tiempo. Es decir, hay modos de comprender el tiempo en cuanto que nos centremos en la repetición, que es lo que dice David Lapouillat. La primera síntesis sería la repetición del presente, la segunda la repetición del pasado y la tercera la repetición del futuro. El problema de la tercera síntesis es cómo se va a repetir algo que no ha sucedido, no es el de la probabilidad. Entonces, hacer alguna suerte de teleología creo que es problemática, no digo que lo habéis hecho, pero se puede caer en hacerla, sobre todo cuando se hace una división tan clara de cómo hay una progresión desde la primera a la tercera, y por eso la tercera siempre es tan rara, porque se comprende que la tercera es el estadio último, y no necesariamente. O sea, en el momento en el que ves que el presente se repite, por eso se contraen hábitos,
que el pasado se repite y por eso se adopta una memoria, y que el futuro se repite y qué ocurre, nada más y nada menos que la diferencia, ¿no? Un poco, por ejemplo, con la tercera pregunta, ¿no? ¿Puede haber un presente per se? Por supuesto. No hay otra cosa más que la repetición del presente, por lo tanto lo único que existiría sería el presente, y las dimensiones del presente serían pasado y futuro. O el presente funcionaría como una dimensión de o bien pasado o bien futuro. O sea, no habría, y esto es una cosa que a mí me funciona al jugar diferencia de repetición junto a lógica del sentido. Es simultáneo. Cronos y Aion son simultáneos. Ese es el gran problema. Que es que Aion no deja de ser cronológico en algún momento, o crónico, y Cronos no deja de ser aiónico en algún momento. Pues esta suerte de síntesis, creo que ahí es donde se separa perfectamente del proyecto kantiano, y es lo que al principio más me ha hecho idea de es el más kantiano de Buff. Creo que juega al despiste, pero no seré yo el más kantiano como para mentirlo, porque tampoco sabía. Pero creo que ahí es donde está la pelea. Y sobre todo, bueno, cuando habla del yo, el ye, el moi, jugando con el cogito cartesiano del kantiano, ahí es donde creo que obviamente ya se separa de una manera brusca. Tampoco quiero adivinar que la siguiente sesión me toca. Nadie va a comentar nada. Ha sido sentenciar en lo que has dicho, Milo. Vale, no, pero planteo otra pregunta. El gran problema entonces es, ¿puede haber un futuro? A ver, nosotros... Bueno, alguien quería hablar. No, pero Nosotros lo hemos hecho igual que lo ha hecho Deleuze. O sea, Deleuze ha empezado en una primera síntesis, una segunda, una tercera, que puede que no sea así. Pero si estamos en lo correcto, de lo cual se puede dudar perfectamente, es necesario que haya constituida toda una representación para asomarse a un futuro que no puede ser representado. Entonces, en ese sentido, él mismo dice, así es como lo hemos interpretado, que se va de lo particular a lo general. Es decir, de ese primer momento en el que las impresiones, que son absolutamente independientes, se imprimen en una placa sensible en el sentido humeano, hasta la cesura como el punto de inflexión clave en la constitución del sujeto, en el que el sujeto es consciente de, hostia, todo esto ha sido una representación. Ahí es cuando se disuelve el tiempo y cuando ya sí se puede hablar de un ciclo en el sentido de eterno retorno. O sea, yo creo que ahí está la problemática. O sea, él como que deja claro que tiene que haber una fundación y un fundamento del tiempo para que se dé ese punto de inflexión. Entonces, ¿hasta qué punto puedes empezar en un futuro si no tienes anteriormente, ontológicamente? Porque claro, yo creo que no está hablando aquí en un sentido cronológico, sino ontológico. Yo creo que este capítulo es muy metafísico, muy de ontología. ¿Hasta qué punto puedes asomarte a un futuro sin tener la representación de antes? Ahí es cuando se vacía absolutamente y te metes de lleno en la representación. Y entonces ya de ahí ¿cómo sales de ahí? Ahí sí que no hay presente, no hay futuro, ni hay nada. Ahí es las dimensiones representadas, instantes contraídos. Entonces eso también es problemático, el no empezar desde esa fundación y fundamentación del tiempo. igual me parece que habría que distinguir, y creo que es interesante distinguir entre la síntesis en sí y la experiencia de esa síntesis. En el presente no se ve tan claro porque el presente es lo que siempre estamos viviendo de manera, digamos, automática, es el hábito, es lo de todos los días, es lo cotidiano. Cuando llega al pasado, al final de la segunda sección, precisamente presenta ese problema. El pasado ya es, ya siempre insiste, ya siempre está ahí, pero el problema que plantea ahí al final es, bueno, ¿cómo hacemos la experiencia de eso que ya siempre está ahí? Porque si no estuviese ahí, el presente no pasaría. Entonces tenemos, por así decirlo, la experiencia de que el presente pasa, pero ¿cómo tenemos la experiencia del pasado a priori? Y ahí es cuando invoca a Proust
una parte muy bonita, sobre todo si uno ha leído algo de Proust, a la parte de la memoria involuntaria, que no hace ni falta, no hace falta leer a Proust porque todo el mundo sabe lo de la Magdalena y demás. Entonces, por retomar lo que decías tú y lo que decía Milo, lo que está por venir siempre está por venir, ya siempre está por venir, incluso antes de que tú tengas la experiencia de ese siempre por venir. Lo interesante, y que se me acaba de ocurrir ahora mismo, hace un rato, es que igual que se plantea el problema de cómo se tiene la experiencia del pasado puro, habría que preguntarse cómo se tiene la experiencia del siempre por venir. Y en ese sentido es interesante recordar cómo presenta Nietzsche el eterno retorno. Esa es la experiencia del siempre por venir. Es la experiencia de aquel al que se le presenta un duendecillo que le dice una cosa que le presenta el peso más pesado. Aquí, perdón porque voy a hablar bastante, pero como he estado leyendo La imagen tiempo, creo que es en este libro donde, repito, esta conexión se me acaba de ocurrir ahora mismo. Evidentemente en este libro habla mucho del tiempo, porque se está en el título. Pero es aquí donde elabora esto de la experiencia del siempre por venir, cuando habla, en juicio, de lo intolerable. Por ejemplo, hablo de Nietzsche, cuando se presenta el eterno retorno se presenta como algo intolerable. Pero eso intolerable ya siempre está ahí. Por así decirlo, el mundo ya siempre es intolerable. Otra cosa es que tú te des cuenta o no. Y la experiencia del eterno retorno es la experiencia de aquel que se plantea esta pregunta, repito, insoportable, que es: si tuviese que vivir todo lo que he vivido hasta ahora una y otra vez infinitamente, no, ¿qué haría? ¿No? Afirmaría esta banalidad absoluta. El concepto de banalidad aparece también mucho en la imagen tiempo. Entonces eso, quería simplemente decir lo de distinguir entre la síntesis en sí mismas y la experiencia de esa síntesis, y luego plantear la cuestión de lo tolerable y el futuro, y qué significa. Me ha gustado como plantea el programa Milo, qué significa esto, cómo se repite el futuro. Si el futuro es, repito, lo que está siempre por venir. Yo quería defender la juxtaposición de filósofos al azar como artificio filosófico. Aquí ha cogido a Hugo, Emerson y Kant y Nietzsche, pasando por Descartes. En los anteriores capítulos ha utilizado a Duns Scotus, Spinoza y Nietzsche, y va haciendo ese artificio en el taller del artista, que va mezclando y van saliendo cosas. Entonces, yo no creo que haya una prioridad de ninguno de los tiempos. No creo que el tiempo futuro sea especialmente problemático a nivel conceptual más que el presente o que el pasado, etc. Porque Bergson es tan importante en la obra de Deleuze como Nietzsche, y en absoluto es la antesala para entender a Nietzsche. Spinoza, en el pasaje que ya leímos de Duns Scotus, Spinoza, Nietzsche, en el descubrimiento de la univocidad y todo este asunto, acaba haciendo a Spinoza el Cristo de los filósofos, entre la filosofía. Entonces, realmente no creo que esta linealidad de autores que está poniendo sea más que un artificio. Desde todos estos filósofos, de hecho yo creo que es el juego de Deleuze, se le puede dar la vuelta a la estructura, que es un término que utilizan en el activismo, porque como está hablando del estructuralismo y está dándoles por el culo, un término filosófico estricto. Esa dar la vuelta a la estructura, pues Lacan lo hace y te lo explica. Dice, pues mira, aquí Lacan es donde le da la vuelta a la estructura, y aquí es el destino último de la filosofía, pero también lo hace Spinoza, porque es el filósofo, también lo hace Nietzsche,
también lo hacen los estoicos, también lo hace, ¿no?, cada uno. Entonces, yo creo que en todos los lugares a la vez se puede encontrar esa problemática última. No sé yo si el presente per se pues, es más importante que el futuro per se, o que el pasado per se, o que cualquier otra pregunta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que dejar operar a este tipo de artificios y que después entrar en cada uno por separado también se puede hacer, ¿no?, a nivel de rizoma, de cualquier historia empieza y termina donde tú quieres que termine, y que va a tener la misma potencialidad vitalista de poder dar la vuelta a la estructura y llegar al reino de las intensidades, de tocar el suelo del campo trascendental cuando habla de Husserl, etc. En defensa. Por defensa de mí mismo. Liderazgo del futuro. Diré que yo personalmente centro la atención en el futuro, porque creo que todo esto es una disputa con la terminología heideggeriana, cuyo punto crucial es el futuro. Pasa del hábito, muy agustiniano, muy heideggeriano, en el que el presente es esencial en un término existencial para proponer planes, proyectos y por lo tanto el futuro, pero el futuro es el principio de la vida, porque si no, no estaríamos dirigidos desde la existencia hacia la existencia. Es un poco, aquí le he intentado echar el aliento encima, ¿no?, diciéndolo un poco fino. Por eso yo creo que el gran problema, todo el mundo sabe cómo vivir en el pasado. Y ahora con el fuego de la futuromanía, vivir en la mundo de la nostalgia, etcétera, que todos estos autores no paran de tratar, de teorías culturales, sabemos perfectamente lo que es vivir en el pasado. También lo de que vivir en el presente, este juego del Tempus Fugit, Carpe Diem, bla 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 bla. Políticamente, y esto es una de las cosas que salió en la sesión anterior, que la trajo Alejandro, hay aquí una suerte de ontología direccionada de una manera clarísima, que en el resto de autores también la está, pero aquí yo creo que no se corta ni un pelo. ¿Cómo soportas vivir en un tiempo intempestivo? ¿Cómo se vive? ¿Eres capaz de vivir en ese modo de comprensibilidad del tiempo? Porque en el resto sabemos ya que sí que es posible y por desgracia es no deseable. Entonces ahí es donde yo creo que está el jugo que son sacar ontológico políticamente. Obviamente a nivel analítico de análisis no hay ninguna supremacía de un tipo sobre otro, es bastante ridículo decir, por supuesto. No estoy diciendo eso. Pero creo que al menos lo que me derrama todo esto es un poco esa preocupación. Por eso lo planteaba, pero no digo que Deleuze lo plantee como por encima de. Yo tengo pregunta por seguir en esta idea de si hay primacía o si hay jerarquías o si cuál es el objeto derecho de Deleuze, si el pasado, el presente o el futuro. Yo soy a lo mejor como defecto demasiado apegado al texto, pero en el momento que, y además cuando lo hemos explicado, ¿no?, que tanto una visión hacia el pasado como una visión hacia el futuro necesariamente, bueno, me lo corregí, son representaciones, o sea, accedes a ellos a través de representaciones. Cuando dice, por ejemplo, en la 129, la síntesis del tiempo, no es una frase súper corta. La síntesis del tiempo constituye el presente en el tiempo. Esto no significa que el presente sea una dimensión del tiempo. Solo el presente existe. Solo el presente existe, entonces sí que tenemos, no sé si tanto una primacía, pero sí la afirmación más básica nietzscheana, ¿no?, de que afirmas aquí porque no puedes vivir proyectado ni hacia adelante ni hacia atrás. En esta pregunta, ¿no? ¿Sabemos vivir en el pasado? Estoy súper de acuerdo con Milo, que encima de eso Fisher, Reynolds, toda esta gente es muy interesante, de que deseamos vivir en el pasado como locos. ¿Sabemos vivir en el presente? Yo es que lo pienso al menos como lo dice Deleuze aquí, es que técnicamente no puedes vivir
en otro sitio que no sea en el presente, porque es el campo en el que te afirmas y en el que te relacionas con el mundo. Vivir en el futuro, precisamente como es intempestivo, no sé, a lo mejor son juegos lingüísticos y que están en razón al final, pero no sé si como está por venir, muy complicado plantearse la opción de vivir en algo que está por venir. Lo único que puedes hacer, a lo mejor tampoco la palabra es adecuada, ¿no? Pero es esperar. Lo único que puedes es afirmar en el presente lo que todavía no es, que acabará siendo, porque está por venir, pero solo puedes afirmar desde una posición del presente, no puedes afirmar desde un futuro. ¿No? ¿O sí? No lo sé. Esa es mi pregunta. ¿Cómo entendemos el solo el presente existe? Me lo tomo literal, es un poco naif tomárselo literal porque desde una postura como muy básica nietzscheana sí que lo entiendo, de que se afirma desde aquí. Afirmas, que es verdad que con el eterno retorno es muy complicado, ¿no? Porque técnicamente si lo has afirmado es que ya ha pasado y volverá a pasar, porque solo lo que es verdaderamente diferente sobrevive. Pero sí que yo partía de que se afirma en el presente el pasado, afirmar el pasado en el presente es como demasiado cercano al psicoanálisis, ¿no? Pero al menos en el futuro sí que es afirmar el pueblo por devenir, solo lo afirmas aquí, no puedes afirmarlo en un porvenir. Pregunta, que yo no sé si tomarme esto literal o no. Solo el presente existe, ¿a favor o en contra? ¿Vais a decir algo alguno? Sí, pero tú llevas los turnos. Qué mala fascista, Qué mala fascista soy, perdón. O sea, yo iba a leer para meterme en una capa más la pregunta, ¿no? Y lo que leo es lo siguiente. Si todo presente pasa y pasando hecho un nuevo presente, ello se debe a que el pasado es contemporáneo de sí como presente. De esto resulta una paradoja, la paradoja de la coexistencia. Entonces mi pregunta es, o sea, mi nivel de pregunta es esa. Que yo creo que también es un poco respuesta. Y ya está, porque no tengo cerebro como para ver más. Y como respuesta breve, es que estamos metiendo la cuchara en el puchero cuando todavía, porque es que estos momentos de la reflexión son momentos de vibración. Es el momento en el que saca la segunda paradoja, es que antes te está diciendo la primera y a los dos párrafos llega el siguiente, te va a decir la tercera y la cuarta. Entonces, yo diría que ese momento es malo para solamente extraer y que el momento este de la síntesis del tiempo del presente, hay un comentario aquí de Gabriel Tarde que sería interesante hacer, pero que luego te cuento porque no me voy a grabar. ¿Que yo qué? Perdón. Ibas a comentar algo, ¿no? No, iba Sebastián primero. Ah, pues vamos, adelante. Sí, dale, o sea, dale, sí. Sí, bueno, podríamos extendernos más en ello. Digo dos cosas. Primero, solo el presente existe, pero es interesante preguntarse qué significa una cosa que dice más adelante, ¿no? Que el pasado insiste o consiste y cuál es la forma de ser del futuro, porque creo que no en ningún momento tiene un término análogo. El presente existe, el futuro insiste o consiste. Perdón, el pasado insiste o consiste, pero el futuro ¿qué? No, muy rápido, el futuro insiste. Insiste. También insiste. Pasado y futuro insisten en el presente, que solamente existe. No es rollo, ¿el presente existe? No es rollo. El presente es lo único que sabe hacer, es existir. Es como que triste. En ese sentido, segunda cosa que voy a decir, a lo mejor la expresión vivir en es un poco confusa, efectivamente no puedes sino vivir en el presente, en tanto que vivir en puede ser sinónimo de existir, efectivamente solo existes en el presente. La cuestión es la cuestión de la afirmación. Entonces, volviendo a Nietzsche, cuando Nietzsche plantea el eterno retorno, no ya en la Gaia Ciencia, sino en el Zaratustra, se trata no de afirmar el presente. Si quieres, sí se trata de afirmar en el presente, sí. Pero se trata de afirmar toda la serie del tiempo que vuelve una y otra vez. Se trata de estar en el instante, ¿no? De esta puerta que tiene arriba escrito instante, claro, y afirmar todo lo que va a venir, que es lo que ya ha venido, es todo. Estaba pensando todo el rato en la palabra instante, pero no sé decirlo, pero claro, el instante es afirmar toda la cadena
Claro, Tanto por para así separar. decirlo, afirmar este instante, si realmente estás afirmando el eterno retorno, si realmente te tomas en serio el amor fati, es afirmar, por así decirlo, todos los instantes posibles, habidos, por haber. Entonces el eterno retorno no es el carpe diem, y tampoco es la nostalgia, sino es la afirmación de toda la serie del tiempo. Dale. No, bueno, igual es muy corto. No sé si es una obviedad, pero, o sea, con eso que estás diciendo, Sebas, y yo no he terminado, lo atrasadísimo, voy paso a paso, pero si el futuro y el pasado insisten, lo que yo entiendo, tal como yo lo he interpretado, lo virtual como tal, es insistencia, no es intensidad. O sea, el pasado entonces sería como la virtualidad y el presente sería como lo actual. Sí. Mi pregunta es, me cuesta un montón pensar cómo o sea, lo del pasado me suena, pero ¿cómo pongo yo en ese mismo registro ontológico, llamémoslo, al futuro? O sea, me parece que tiene todo el sentido decir que el pasado insiste, pero el futuro, moverse en ese mismo registro, o sea, ya se me sale como de mi propia comprensión, no lo podría, no hallaría como una manera de pensarlo, la verdad. Pero el futuro acaece en el presente, insiste en el presente. O sea, como mirarlo. La primera síntesis es lineal, es la visión. Hay que pensar en lo más básico de la filosofía del tiempo, es la línea. Es la segunda, ¿no? Cuando empieza a fluir, cuando hay linealidad, porque la primera es presente. O sea, la primera no es nada sin la segunda. Ahí está No, la claro, gracia. la primera descansa sobre la segunda, pero la primera es la línea del tiempo. Pero no, me cuesta un montón, o sea, ¿por qué no? O sea, tienes toda la razón, o sea, insiste, o sea, el futuro acaece, ¿no? O sea, de algún modo insiste, pero insiste como para el otro lado, ¿no? O sea, yo estoy pensando en España y el pasado insiste de algún modo más claro en el presente, pero tal vez no estoy pensando de manera lineal y ese es el problema. Entonces yo volteo la torta y entonces el futuro de mirado de aquí hacia allá insiste. Sí, pero no sé, no me suena. El pasado te empuja. El pasado me empuja. Y el futuro te tira. Pero eso es si eres muy aristotélico y asumes la cosa Claro. final. Claro. Es que la pregunta la estás haciendo desde verso, desde la virtualidad del pasado que se contrae en ese último punto del cono del vértice, que es la actualidad del presente, que recoge toda la memoria, etc. Entonces, haciendo la pregunta desde esa síntesis, el futuro no es lo mismo que hacer la pregunta desde la síntesis tercera, que sería ya una vez cada. Y yo creo que todas estas preguntas, o todo este galimatías, viene por el hecho de que nos estamos intentando mezclar lo que aquí está dispuesto de manera secuencial. Entonces, yo creo que habría que ver un poco en cada filósofo, y que en verso en esa pregunta quizás no tenga sentido, o sí que la tenga, pero desde unos términos personianos que aquí no están tratados. Porque quiere llegar de una parte a otra con superaciones, no superaciones hegelianas, pero sí dentro de un orden establecido, como si es el orden de una película. Bueno, yo iba a decir nada más, no sé si esto te va a solucionar mucho, pero piensa el futuro como potencia, es potencialidad pura, entonces siempre hay que afirmarla. Siempre está insistiendo en que la afirmes, que es lo que dice en el de Nietzsche la filosofía, creo que lo dice. Piensa como una potencialidad constante, en ese sentido es en el que está insistiendo todo el rato en ti. Es una potencia que está ejerciendo una tensión, una fuerza concreta en el tiempo actual. Entonces, puedes afirmarla o puedes rechazarla. No sé, eso es como un aire de nunca. O sea, la idea del futuro, pero No, o sea, lo siento, o sea, me ayudas un montón, pero entonces lo que yo veo es proyección, apertura de gas en frente, bla, bla, bla. Sí me hago entender, o sea... Te estoy entendiendo, pero yo no quería ir por esa línea. Sí, O sea, no quería que se me entendiera por ahí. No, pero es un problema. O sea, lo estoy pensando mal, de verdad que no. Pero entonces sí me por ahí, entonces, sí. Pero no sé qué diga. ¿Qué? Perdón. ¿Quién le toca? Claro, fácil. Tenía apuntado Milo. ¿Va alguien después de Milo? Sebas y yo cuando tú decidas hablamos.
fascista que lo vamos a echar de manera democrática. Que es la primera síntesis Heidegger. Ese es el gran gusto. De hecho, que sea el presente viviente y sea la única comprensibilidad del tiempo que vayamos a tomar es el problema. En quedarnos que sea lo único que vamos a tomar desde lo concreto. Es decir, desde lo óntico. Vamos a empezar desde lo óntico para dar cuenta de la motivación de lo ontológico. Entonces vamos a pensar cuál es la temporalidad que hay inserta en lo óntico, en el ente, para ver cuál es la existente, ¿no? Y dice Heidegger, esto no es la línea del tiempo, y dice Deleuze, claro que sí. Tonto. Está citando textualmente. Textualmente. Claro. Heidegger dice, no, solamente hay un pasado, lo dice más lioso, para variar. Solamente hay un pasado que constituye una tradición sobre la que versamos para actuar en un ámbito en un campo de actuación que está dentro del mundo, que siempre está como propuesta política de su ontología en un lanzamiento hacia el infinito que sería la muerte. Ahí dan los proyectos. Muy curioso el lenguaje que utiliza porque desde se utiliza plan. Hay que crear planes, no proyectos, porque no consiste en proyectarse, sino en construir planes. Y ahí es donde está lo jugoso. Que aquí no estamos lanzando el sujeto hacia la diana, sino estamos en la plena producción, que atraviesa completamente el sujeto tanto que lo desfigura y lo elimina. Y por eso, vuelve la burra al trigo, la primera síntesis descansa sobre la segunda, porque si no, la temporalidad de la primera síntesis no podría pasar, porque, ¿cómo decirlo? Claro, pasado es una cosa distinta en la primera, la segunda y la tercera síntesis. Presente es una cosa distinta en la primera, segunda y la tercera. Futuro es una cosa distinta en la segunda. ¿Habrá más síntesis? Piénsala, no se me ocurre, a Deleuze creo que tampoco, y creo que le basta para proponer su propuesta. ¿Qué sería eso? Pero no podemos mezclar, y parte de lo que dice Fer, el pasado o el futuro de la primera síntesis, que lo único que hacen es insistir en el presente que ya existe, con el futuro que nunca insiste porque de algún modo existe. Esa era la pregunta que yo planteaba. ¿Podemos vivir, podemos habitar un futuro de un eterno retorno de lo diferente? ¿Podemos habitar la diferencia? Sería ese que sería la tercera. Pues ni tampoco podemos habitar el futuro de la segunda síntesis. O sea, son realidades distintas. Entonces, para no mezclar, es un lío. Y por eso ahí también entran las paradojas. ¿Cómo vamos a decir que hay una línea del tiempo si no hay una posibilidad de que el tiempo pase? Hace falta una segunda síntesis que proporcione el movimiento a la primera. Porque si no sería autoconsistente ella misma, autofundante. Yo me autofundo. Y eso es lo que hace Heidegger. No, es el fundamento sin fundamento. Venga, para casa. No se lo cree ni él. Y el nihilismo negativo en ese sentido. Voy a eliminar a Dios y voy a poner ahí la nada. Pero es que realmente, ontológicamente, ahí hay algo que está fundando ese movimiento. Tengo a Sebas ahora mismo. Sí, lo primero que quería decir es lo que ya ha dicho Milo, de que el futuro como proyecto realmente es un presente futuro. Y lo segundo en lo que quería insistir es en el siempre por llegar o siempre por venir, pero insistir en el siempre. Tenemos tendencia, creo, tradicionalmente se piensa el futuro como lo posible. De hecho, acaba de venir
la cabeza, ¿no? Que futuros posibles es una colección de caja negra, bueno, da igual, ¿no? Solemos pensar en esto de la posibilidad de imaginarnos futuros como siendo efectivamente posibles. Y lo posible, precisamente, tradicionalmente, se relaciona con lo pensable. Lo posible es lo pensable. Si puedes pensar algo, es posible. La gracia de Deleuze, no sé, bueno, voy a decir ahora una cosa muy como de sentar cátedra, ¿no? Pero que como me da la sensación, porque yo no me había dado cuenta hasta hace poco, de que Deleuze está diciendo una cosa muy extraña, que es que el futuro es imposible. El futuro, visto desde la tercera síntesis, es lo imposible. Es decir, lo que no puedes pensar, lo impensable, porque está siempre por venir. Y entonces, el eterno retorno, la afirmación del eterno retorno, es no imaginar futuros posibles, como diría Fisher o cualquier persona de izquierdas normal hoy en día, sino una cosa muy extraña que es afirmar lo imposible, que el futuro está siempre por venir, afirmar lo impensable. Es muy interesante, solo se puede pensar lo impensable. Cuando Deleuze cita a Heidegger constantemente esto de todavía no pensamos y nunca lo vamos a hacer porque solo se puede pensar lo impensable, solo puede surgir lo nuevo, solo podemos pensar lo nuevo si eso nuevo es precisamente lo impensable. Es una cosa muy extraña, muy loca, pero también tiene que ver con lo que dice Deleuze al principio de yo solo escribo sobre lo que no sé. Es también afirmar el no saber. El proyecto heideggeriano o el imaginar futuros posibles, eso es saber lo que va a pasar. Eso es proyectarse, entonces es un presente futuro. Pero realmente afirmar el futuro es afirmar lo que es imposible que sepas ni pienses. Es lo absolutamente imposible. Por eso, al final de la tercera sección, precisamente sobre la tercera síntesis sobre el eterno retorno, habla de la fe, pero habla de la fe de Kierkegaard y de Wicke, o como se pronuncia, y dice, esta fe realmente es una cosa, la fe cristiana, por mucho que se presente como muy punky, ¿no? Kierkegaard es muy punky, pero realmente termina siendo una cosa muy cómoda porque es, de alguna forma, sigues afirmando a Dios y al yo, luego sigues afirmando lo conocido. Tú sabes que al final de los tiempos lo vas a resucitar. Lo que aquí propone Deleuze, con esto del eterno retorno y no una fe, sino la verdad de la fe, lo llama, y en la imagen tiempo lo llama creer en el mundo. Está proponiendo una fe, una especie de fe no cristiana o una creencia que no es una fe, que es la creencia en que siempre habrá algo ahí imposible, impensable, nuevo, por venir, que repito, es imposible que lo pienses, es imposible que lo imagines, y a lo mejor lo que propone Deleuze es que nos hagamos cargo de eso, que es lo insoportable, en vez de querer imaginar futuros posibles, que por otro lado me parece un mal problema. Imaginar futuros posibles es muy fácil. Pero bueno, me parece una cosa súper interesante O sea que dentro del texto, de la coherencia del texto, el futuro no está siendo un objeto de representación, sino un objeto de afirmación. Y si está puesto aquí, no es para que nos hagamos paja sobre la representación del futuro desde el presente ni desde el pasado, sino dentro de esta narrativa para afirmarlo. Y por eso es interesante meter aquí el futuro. Yo creo que a Deleuze nos parece interesante hacer la pregunta por el futuro desde la pregunta de Bergson, porque Bergson está haciendo otra cosa. ¿Cuál es? Hay un punto clave que no hemos dicho, que es que lo que está haciendo aquí todo el rato es, viendo la página 127, sonsacar a la repetición algo nuevo. O sea, sonsacar a la repetición, que será en todos estos órdenes de síntesis, la diferencia.
sea, estamos viendo dónde está la diferencia en todos estos órdenes. Insisto, se puede acceder, se puede dar la vuelta a la estructura desde todos los sistemas conceptuales, desde todos. Hay algunos que ya lo han hecho y hay otros que se han sometido, Platón no ha conseguido dar la vuelta, etcétera, ¿no? Heidegger, que lo he comentado, es la primera síntesis. Sí, pero él critica, ¿no? O sea, él dice, está el régimen óntico, el régimen de la presentificación, ontoteológica, todo su desarrollo, y primera cita a un filósofo en este libro es a Heidegger, cuando dice que la filosofía está tirando por la apertura a la diferencia. O sea, Heidegger escribe un libro que es Diferencia e Identidad, para abrir toda esta problemática del ser y del ente y tal a la diferencia. ¿Por qué? Porque está obsesionado con que todo está presentificado en el régimen ontoteológico y hay que abrir eso a la diferencia. Ahora bien, Heidegger lo abre, pues es que en la página 128, que es cuando sigue con este asunto de sonsacarle a la repetición la diferencia en cualquiera de sus repeticiones, porque hemos dado 400 repeticiones distintas, habla de Gabriel Tarde, que es un sociólogo, y a este sociólogo le cita muchísimas veces, ¿no? Entonces, cuando habla del presente vivo, que es un orden que estamos todavía en Hume, estamos todavía en las contracciones, ¿no? Las contracciones de un presente, etcétera, dentro del presente, no hemos pasado de la síntesis, de la primera síntesis del tiempo. Pues en esta síntesis, que se dan unas repeticiones, se le puede sonsacar la diferencia. ¿Cómo? Cita brevemente a Gabriel Tarde, lo que pasa es que de Gabriel Tarde tiene una meseta, 1000 mesetas, que es la de segmentariedad de Gabriel Tarde, que básicamente lo que te viene a decir es que el orden molar y molecular, que todavía no lo ha desarrollado, pero que aquí está también muy desarrollado, Gabriel Tarde se mete a tratar de las repeticiones molares, sonsacarles la repetición molecular, de intentar ir a cómo la diferencia opera dentro de lo molar y molecular, que no me puedo meter aquí a decir lo que es, porque sería muy tal, pero que dice, la repetición es pues el proceso por el cual la diferencia no aumenta ni disminuye, sino que va difiriendo. O sea, en el orden del presente vivo, ¿cómo es la repetición? Esa repetición en el que no es que aumenta o disminuya, la repetición no es una justaposición de más o de menos, sino en el que la repetición va difiriendo. ¿Cómo lo hace? Pues se estudia Gabriel Tarde y tal. Entonces, yo creo que la clave interpretativa de todo esto es intentar sacarle la diferencia a la repetición. En todos estos órdenes de repetición que estamos viendo, que son muchísimos. ¿Cómo? Encontrándole paradojas, no para hablar de paradojas en todos los órdenes de repetición. Esas paradojas que, por ejemplo, Bergson saca, pues oye, ese es el momento en el que Bergson, habiendo fundado esa síntesis del tiempo, del pasado a priori, etcétera, él ya saca, ¿no? Entonces es ahí la atención donde tenemos que centrarla, más que ver el futuro desde el pasado. Y simplemente que llevamos 1 hora y 5 minutos y no hemos ido a la página 138-139, no es un imperativo ir, pero es que aquí hay dos conceptos que son el de destino y el de metempsicosis, que son como para, Dios mío, ¿no? Simplemente empiezo no hablando de ellos, porque es interesantísimo el cono para una vida, ¿no? El cono bersoniano para una vida, pero es que luego habla de ese cono bersoniano para todas las vidas, unificando en una especie como, eso Averroes también lo hace, del espíritu común de todos los seres humanos, que es el único que pervive, pues hay una especie de espíritu común humano en el que todos repetimos un tipo de vida, y dice, la tonada siempre es la misma, un mismo tralala dicho en todos los tonos posibles y en todas las alturas, que yo no puedo ver aquí sino el ayón de la lógica del sentido, que es esa, por ejemplo, la muerte impersonal, que todo el mundo va a repetir, pero que nadie va a repetir, o sea, nadie va a representar, porque el león es lo que tiene, que es irrepresentable y que no se puede repetir como tal, y que cada uno tendrá que morir su vida impersonal, su muerte impersonal, y que aquí ya están incluso metiendo el tema del ayón, y lo están metiendo desde Bergson, o sea que aquí no es que haya una secuencialidad privilegiando ninguno de los puntos. No, que vaya, porque yo era otro tema. Es que no quiero como que no pasemos a ese punto, pero hay algo en esa cita, en ese pie de página enorme de la 149, en el que dice algo que me parece, o sea, brutal, que dice, lo voy a leer: la repetición en historia no es una analogía o un concepto de la reflexión del historiador, sino ante todo una condición de la acción histórica misma. O sea, esto es... ¿Podrías repetirlo? Otra vez. De los 2 puntos. ¿Vas a repetir? Después de los 2 puntos de la nota. Sí. La repetición en historia no es una analogía o un concepto de la reflexión del historiador, sino ante todo una condición de la acción histórica misma. Y ahí está toda la discusión. Bueno, la famosa frase con la que inicia Marx el 18 Brumario,
pero me cuesta un montón pensar eso. O sea, no sé si estamos para discutir eso en este momento, pero, o sea, eso es ¿cómo pensar que la repetición es una condición de la acción histórica misma, sin caer, creo yo, porque creo que el movimiento que intenta hacer acá es dar cuenta, porque después en el siguiente párrafo habla de cómo esta relación que plantea Marx, que es primero como franco y después cómico, ¿sí? Como no están de algún modo como, no se siguen necesariamente la una a la otra, sino que hay, no sé, que son de algún modo simultáneos, pero históricamente, y tomándose en serio eso que está diciendo Deleuze ahí, o sea, cómo realmente pensar esa comprensión de la repetición como parte de la historia en un sentido tan, ¿cómo tomárselo en serio? No, en serio, o sea, me cuesta un montón. A mí este capítulo es el que menos entiendo, el que más comprendo y el que más me cuesta. Lo he leído muy poco y de lo poco que he leído, todo me causa como que me chirría un montón, especialmente esta parte, como hace que la historia, o sea, claro, si la repetición y entonces lo que tú decías ahorita, ¿no? el sacar la diferencia de la repetición, ¿no? Claro, la historia, ¿no? ¿Qué significaría sacar en este... O sea, si nos tomamos en serio eso, y me tomo en serio eso, me parece extremadamente complicado. O sea, la repetición en la historia, o sea, si yo me la tomo totalmente en serio, me puede llevar a de algún modo, impedir que yo vea la posibilidad de la contingencia, impedir que realmente la absoluta y completa novedad aparezca, ¿sí? Porque la repetición así implique ya diferencia, ¿sí? De algún modo supone siempre una mirada al pasado. Yo sé que aquí no estoy hablando tal vez en la terminología concreta de Deleuze, pero tomándomela en serio no sé cómo pensar eso sin lo mismo, lo que decías ahorita, Sebas, o sea, como yo, por ejemplo, en un proyecto político no me imagino futuros. Sí. Futuros que no es, claro, tú dices, el futuro es lo impensable, y en la repetición histórica aparece la diferencia. O sea, acá en el plano me suena full, pero cuando voy a la práctica concreta, me tengo que imaginar los futuros. Me tengo que imaginar los futuros y tengo que de algún modo poder superar una repetición de lo mismo. Y esta es la crítica que le hace Badiou como comunista y hegeliano a Deleuze. Es que, ¿cómo vamos a proponer un proyecto político con esta mierda? Yo tengo o sea, sé que yo no lo entiendo bien, sé que no le estoy sacando, sé que me estoy enredando mucho, sé que no le estoy sacando pero no termino de entrar en esta idea. O sea, no entiendo esa imagen del futuro como lo impensado, pero me chirrea. Entiendo esta imagen de que me tengo que tomar también en serio históricamente, perdón que me extendí, históricamente cómo sacar la diferencia en la repetición, pero de nuevo cómo yo escapo que esa repetición, ¿sí?, no impida que realmente se genere la novedad. Claro, el chiste es que la repetición se genera así, yo sé, pero históricamente si me lo tomo en serio me cuesta un montón, más porque, o sea, lo que está haciendo Marx es decir, mire, es que llegó este señor, llegó el otro Bonaparte y se están repitiendo las cosas. O sea, es que esto es problemático. Algo que introduce el marxismo y específicamente Lenin es la apertura a la novedad absoluta, la contingencia radical. ¿Cómo puedo hacer compatible o no? Pregunto, sí, perdón porque me enredé, pero planteo la cuestión. Lea Badiou. No lo hago, no. Esta cuestión. Yo quería comentar, dar un pequeño paso atrás, pero después trataré de volver a a mí también me parece y me ha parecido siempre muy interesante la recuperación de Deleuze de Gabriel Tarde, particularmente en términos de la historia de la sociología clásica, por el abandono de Gabriel Tarde en la historia de la sociología, ¿no?, que a mí me parece que es muy importante y que en esa cita lo deja ver a partir de la recuperación
interesante que justo aquí plantea la ruptura, porque Durkheim en las reglas del método sociológico dice cómo vamos a nosotros no nos interesan, a la sociología no le interesan los casos particulares, ¿no? Digamos la singularidad, lo que le interesa es el alma de lo social. Y el alma de lo social solo puede obtenerse a través de la estadística. Y ahí ya viene todo eso. Es terrible hasta que vino Weber y más o menos lo compuso el sentido mental de la acción, etc. Pero justo tal está en las antípodas de Durkheim, porque no es un asunto del alma social que podamos extraer a partir de la estadística, sino hay que ver las singularidades, ¿no? Hay que ver esa microsociología, ¿no? Hay que ver cómo se dan sus funcionamientos a nivel de los cuerpos, de las existencias, más que este nivel macrosociológico estadístico de Durkheim. Y eso me parece importante que quería comentar, ¿no? Por el otro lado, recuperando también esta idea de este futuro que es imposible, que es impensable, pero que al mismo tiempo creo que la declaración de imposibilidad es al mismo tiempo la declaración de una potencia. O sea, la declaración de su imposibilidad, la declaración de la imposibilidad de pensarse, de anticiparse, es la declaración de la potencia del futuro. Por eso el futuro es tan importante para Deleuze, porque ahí es donde se da la creación. Sin futuro no hay creación. Es el lugar de la creación. Por eso, cuando yo no puedo anticipar mi vida, puedo eso, ¿no? Esquematizar proyecciones, etc., pero no puedo anticiparlo, pero ahí está la potencia de lo vivo, ¿no? Quizá, y esto solo lo pongo así como mero apunte, pensaba un poco ahora qué es lo único que sí podríamos tener hasta cierto punto certeza en el futuro. Pensaba un poco en la muerte, ¿no? La certeza de la muerte. Y pensaba un poco en Blanchot, que por cierto lo recuperará más adelante a Blanchot con la idea de la muerte, con la diferencia entre el me muero y el yo muero, ¿no? Pero bueno, más allá de esa distinción, hay un texto de Blanchot donde habla de ese cuento en el que iba a ser fusilado, esa historia que cuenta en el que iba a ser fusilado y al final no vino su fusilamiento, y él ya daba por sentado que iba a morir. Y entonces es la conciencia de que mi muerte ya tuvo lugar. En ese sentido, la conciencia de que mi muerte ya tuvo lugar es una afirmación de la potencia de la vida. Es el reconocimiento de que esa muerte ya está ahí, y que afirmar esa muerte que vendrá es la potencia misma. Y por el otro lado, y ya con esto termino, no tengo tampoco los elementos para responder a tu pregunta, que también está ahí, pero creo que lo que nunca tendríamos que perder de vista es esta distinción que hace Deleuze entre la repetición desnuda y la repetición vestida. Porque la repetición desnuda es esta suerte más bien como de reproducción, ¿no? Como de copia de lo mismo, que no necesariamente es, me parece, a lo que se está refiriendo en esta interpretación, sino a la otra repetición, la repetición como creación, que es la repetición vestida, ¿no? Que es este juego de lo que Yuhui, que es muy deleuziano, aunque él no lo quiera reconocer, la verdad, en recursividad y acontecimiento, dice, es la recursividad de la historia que está volviendo para producir el acontecimiento, ¿no? Y creo que en esa recursividad de producir del acontecimiento nunca es el acontecimiento, ya lo discutimos aquí, no es un acontecimiento, etc. Creo que un poco va por ahí, que la historia se repite, la historia se repite como una creación, una repetición vestida, no una repetición desnuda. Como lo plantea Deleuze. Y hasta ahí puedo llegar. Tengo respuesta. Bueno, respuesta. No. Algo que pasa que es un poco siempre lo mismo. Pero que le ha caído un par de palos a Fischer.
decentes, interesantes, se los merece, pero en mi opinión sí que tiene como una buena intuición a la hora de cómo pensar a la hora de responder a esta pregunta, cómo pensar en un proyecto político sin imaginar futuros. Él los imagina, porque está ahí, ¿no? Pero sí que tiene la intuición positiva o constructiva de decir, pero es que las críticas, estoy pensando cuando ya empieza, no se termina, pero cuando empieza a plantear el comunismo ácido, las críticas que se le hacen a Deleuze y Guattari y a toda esta gente, las críticas de, claro, sin imaginar, o sea, sin saber lo que viene, ¿cómo me puedo poner yo a trabajar? Y Fischer dice que, claro, esa gente lo único que quiere es volver a repetir el comunismo soviético, etc. Ese es el problema de cómo voy a pensar un proyecto político sin poder imaginármelo. Y lo que dice Fischer, que luego no lo siga a rajatabla, pero la intuición me parece correcta de Fischer, es decir, claro cabrón, pero es que tú ya no estás imaginando un proyecto político, tú lo estás repitiendo el mismo. Si tú quieres crear un nuevo proyecto político, necesariamente no puedes imaginarlo. Y aquí me voy un poco a 1000 mesetas. Bueno, está el famosísimo de aún no habéis visto nada del Antidipo, que es constantemente, me hace mucha gracia porque en diferencia y repetición solo puedo pensar en capitalismo y esquizofrenia todo el rato, pero la cuestión del tiempo, no sé si tanto el tiempo, sino del porvenir en clave política, está ahí en capitalismo y esquizofrenia. En el Antidipo un poco más a presión de aún no habéis visto nada, es la gracia de un proyecto político por venir, desterritorializa y a ver qué pasa. Pero luego en 1000 mesetas es interesante, que ha salido la idea muy al principio, pero me apetecía retomarla, que es la diferencia entre mapa y calco. Pensar un proyecto político, ¿cómo pensar un proyecto político sin imaginar futuros? Con un mapa. La respuesta que a lo mejor se puede hacer desde otros sectores es que te están pidiendo a gritos un calco. Te están pidiendo a gritos que calques el proyecto político que quieres que vuelva. Porque si quieres plantear un nuevo proyecto político, necesariamente no puedes saber cuál es. No puedes. Es cuando lo leímos hace nada, en Cómo hacerse un cuerpo sin un órgano, dice, hemos abandonado el espacio de interpretar, aquí ya no se interpreta. No empezamos a hablar de qué es un verdadero proyecto político, cómo se configura, aquí se experimenta. Aquí hemos venido a jugar. Y lo que tiene jugar es que no sabes si te puedes quemar o no. O sea, la acusación de sin imaginar futuros no se puede construir uno, erróneo. Que se quiera pedir un set de guías para imaginar un futuro, se puede hacer, no lo hemos comentado, es uno de los que dice, pero hay mucha crítica marxista a Deleuze y Guattari y a Fischer, que dicen falta músculo organizativo, falta proyección, falta proyecto, que es otra de las ideas que Bataille no soporta, y dice, aquí no hablamos de proyecto, aquí hablamos de acción. Proyectar es una cosa que ya no se lleva. No, pero el punto de 1000 mesetas es precisamente un mapa, es lo único que te puedo dar para plantear un proyecto político que en ningún momento se parezca a un calco. Porque un calco sería no experimentar, no crear, no producir. Fischer es interesante cuando dice, es que las experiencias del comunismo soviético ya las hemos visto y ya hay que pensar otra cosa. Él hace un poco de trampas porque, bueno, y Williams y Skinner con el manifiesto accionista, que lo pone todo muy concreto. Pero gente que no es tanto santo en mi devoción como Glacier, por ejemplo, tiene puntos interesantes, que es que hay una ontología que no puede estar de ninguna manera cerrada, porque es que si no estamos volviendo a hacer lo mismo de siempre. Pero lo que es interesante, la puntillita que ponen en Deleuze y Guattari en 1000 mesetas es, claro, experimenta confluencia. Proyecto político que tú no sabes dónde estás poniendo los ladrillos, tienes que hacerlo con cuidado, porque te pueden salir cosas feas. Pero la respuesta a cómo pensar un proyecto político sin imaginar futuros, experimentando. Dejando de pensar, dejando de proyectar, dejando de interpretar, sino poniéndote a experimentar. Tienes que hacerlo con cuidado, con prudencia, porque, de hecho, es lo interesante del punto de la imaginación. Deleuze y Guattari dicen, habrán cruces terroríficos
Y si te despistas, cruces que acabarán contigo. Cruces que te matarán. Pero ese es el juego que hemos venido a jugar. Porque si no es repetir lo mismo. Yo voy a decir una cosa muy breve, porque hoy venía estaba con los cascos por dar una reunión en inglés y era un puto rollo y no todas esas cosas a la vez, pero está la discusión entre anarquismo y comunismo. O sea, muy traída a la tierra, muy forzado y muy tal, pero son todas las críticas que se les hace al anarquismo del comunismo y toda la potencialidad que a lo mejor puede tener el anarquismo porque no te lo puedes llegar a imaginar, porque no lo puedes pensar, porque cada uno tiene el suyo, porque es muy particular, porque es muy singular y porque es infinito. Ya, pero el problema... Estoy haciendo así como diciendo lo que tengo con en el sentido de qué es lo que pasa cuando estás ahí. No, sí, lo que, pero justo esta idea, y también Fischer creo que estaría de acuerdo, es que tampoco es una cuestión de comunismo versus anarquismo, porque esos ya se han hecho. Sí, no. Hay que imaginar un nuevo proyecto que no sea ni comunismo, ni anarquismo, ni cualquier cuestión que se haya hecho. No esté resuelto o que se haya hablado ya todo en clave de eso, sino que la propia concepción de lo que sería el anarquismo, luego como ha cristalizado conceptos también como muy definidos y unos anarquistas y otros comunistas, pues deja de estar esa apertura a ese porvenir, que en el momento en el que definen estas cosas ya no hay todo lo que se ha discutido antes, pero sí que es verdad que la potencialidad que yo le veo al anarquismo y la parte que se le suele echar abajo es que es justo esa. Es el punto de tú tienes que desmontar cierto orden para ver qué pasa y qué sale. Entonces como que a lo mejor habría que leer más citas. ¿Mito político? Bueno, rescatando lo que dice el compañero de la repetición desnuda, divertida y gracioso, que en esta nota de página habla de la repetición, bueno, del disfraz. Es un juego de repeticiones cómicas en lugar de trágicas, no sé, hay un jueguecito ahí sobre la vestíbula. Y claro, el gran problema de la historia hegeliana, al final, marxista, de cierto marxismo, sobre todo el que está diciendo Marx, que es hegeliano. Yo no estoy hablando de proyectos comunistas, sino de proyectos marxistas, si queremos decirlo marxianos, no da igual. Pero al final hay una concepción de historia, y esto es, claro, es que aquí hay un problema. Vale, muy bien esto de hablar del tiempo, y no voy a hablar de comunismo porque son los que plantean el problema del espacio, que serían las utopías, que sería el topos, que sería el lugar en el que se va a erigir una nueva civilización. Aquí hablamos del tiempo, que sí, esta separación es muy bruta, pero creo que también es muy importante, porque al hablar de historia en un sentido ya amplio en el que lo están planteando, en una repetición que siempre intenta sonsacar la diferencia ontológica, esto entonces ¿qué es lo que es? ¿No? Sería un juego macabro, decir, entonces toda la historia, lo que comprendemos como historia es mentira. Y nos volvemos a las críticas que se le ha hecho desde siempre al postestructuralismo, mal tachado de posmodernos, una palabra absolutamente vacía, para decir que son irracionalistas. Y tú lees esto y dices, bueno, no sé si son irracionalistas, pero yo no lo entiendo, algo de verdad tendrá. No sé. Entonces, yo creo que hay problemáticas a la hora de dar cuenta de una historia falsa, porque yo creo que esto no es tanto lo que se está analizando aquí, no se está proponiendo, sino dar cuenta de que la historia, es decir, una suerte de progresión de instantes, en tanto que el instante desde la concepción nietzscheana es la confluencia de las eternidades, es decir, del tiempo todo, en Heraclitio. Nunca, es imposible que se repita. Y aquí juega el jueguecito del teatro todo el rato, porque primero, lo cita también, ¿no? Lo pone. Primero, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Bueno, en el momento en el que concebimos que la realidad se puede, digamos así muy naif, se puede leer, se puede vivir desde muchas concepciones distintas, bien centrándonos en la repetición del presente, bien centrándonos en la repetición del pasado, bien centrándonos en la repetición del futuro, que en ningún momento estamos triangulando. Esto de que la repetición va a venir del mismo modo y tenemos que vaticinarnos, una vez pasada la primera mitad del siglo XX y ya no vamos a entender, es completamente falso.
imaginarios ya asentados, que será, por ejemplo, propuestas que Zizek intenta tratar de una manera oscurísima, con un Lacan perverso, si no es con Lacan, y un Castoriadis completamente, no sé, bueno, y Jameson, ¿no? Son estos señores críticos culturales que, bueno, hay mucho que respetarles, mucho más que a Zizek, pero igualmente se están quedando en la segunda síntesis. Y creo que es la crítica que está como enmascarada, nunca mejor dicho, disfrazada en esta nota de pie. Solamente, dice... ¿Dónde está? Lo he dicho antes. Perdón. Sin embargo, este orden temporal no parece absolutamente fundado. La repetición cómica opera por defecto en la modalidad del pasado propio. El héroe afronta necesariamente esa repetición cuando cita las acciones demasiado grandes para él. O sea, dice muchas cosas, pero al final, en lo que nos está tocando aquí, nos estamos deteniendo en una única segunda síntesis en la que el pasado es lo que se repite. ¿Qué ocurriría si las dimensiones pudieran ampliarse? Porque ustedes, comunistas, que estáis completamente proyectando una realidad sobre la realidad, lo que queréis hacer es un ciclo inerte, en la que no hay movilidad, que es el proyecto hegeliano por excelencia, que por desgracia es el proyecto capitalista por excelencia. Entonces, ¿cómo salimos de este? ¿Cuál es el sentido de la fuera? ¿No? También jugando con Blanchot, que traía de compañera aquí, pues es imposible pensar una fuera si nos detenemos en la repetición única del pasado, unívoca del pasado. Que no dice que no suceda, sino que no solo sucede eso. Y hay un concepto de historia ahí que tratar. Y perdón, rescatando lo que dijo Sebas hace 2 años ya de intervenciones, es muy interesante porque además mis investigaciones van a orientarse, si Dios quiere, en este cauce, y es: solamente podemos pensar lo impensable, no lo impensado. Es impensable, o sea, es inimaginable y por eso es impensado. Pero no es impensable porque, también rescataba muy bien el compañero, en el momento en el que es impensado, impensable, ahí hay una potencialidad de que ya lo hace posible de pensar, porque si no, no estarías cuestionándote. Y ahí es donde entra toda la deconstrucción, el postestructuralismo, nace de esa necesidad, también lo decía Rico, ¿no? de la sospecha. Hay una necesidad de sospechar de las estructuras que nos atraviesan, porque ahí es donde damos pie a la composibilidad, a la posibilidad de componernos con realidades extrañas, que pueden ser peligrosas. Es mirar al abismo, es que no nos queda otra. ¿Pero qué queremos? ¿Malo conocido que bueno por conocer? Eso de las pocas veces que falla el refranero español. ¿Queremos eso? ¿O directamente ya asumimos? Pues no hay futuro. Tacho. No, de hecho, yo me gustaría invocar ese tiempo en el que hablan los que no han hablado, diciendo simplemente que os recomiendo, respecto a lo que contaba Alejandro, buscando en el PDF del Antiedipo, que espero que todos tengáis, la palabra arcaísmo, porque hay un pasaje sobre el arcaísmo que a mí me parece, a nivel político, de lo más importante de Deleuze y Guattari, que yo creo que está escrito por Guattari, fundamentalmente porque dice que la potencialidad de los arcaísmos, o sea, en repetir cosas que están totalmente fuera del plano, está la capacidad de traer algo nuevo, porque el pensar en vamos a imaginar un mundo nuevo y nos vamos a un prado a fumar porros y a ver qué surge, porque ¿qué haces? O sea, ¿en qué te basas? Hablan del movimiento de liberación vasco. Dicen, movimientos que están rescatando arcaísmos. El movimiento de liberación vasco, 1972, pegando tiros en la nuca, y dices, hostia, están cogiendo y defendiendo esto dentro de esa defensa que hubo en los años 60 y 70 de ETA en Francia, diciendo estos señores que el nacionalismo, que no sé si estáis conmigo, pero para mí es una de las mayores aberraciones históricas de la humanidad, el subsumir las
operatividades colectivas en una identidad territorial, etc. Pues diciendo que hay una potencialidad brutal en los arcaísmos, entendiendo como arcaísmo ya algo que tiene 70 años en este momento, que es el nacionalismo romántico. Y ahí hay muchísima potencialidad de repetición. O sea, está hablando del arcaísmo y se puede retrotraer a cualquier arcaísmo. A mí me parece muy interesante que, como no hay una fuera del poder, lo que sí que tenemos claro es sobre lo que el poder está ejerciendo sus fuerzas, ¿no? Entonces, actualmente, en el día de hoy, el poder es muy claro a la hora de dónde ejerce sus potencialidades opresoras. Pues yo entiendo el arcaísmo como aquello que en un momento pasado fue objeto de opresión, pero que ahora ya, por dinámicas históricas contingentes, ya no está en la óptica del poder, ya no está oprimido. Es el momento de reactivarlo, porque es como un artefacto encontrado en la superficie del desierto y de, hostia, este aparato que te permite viajar por el espacio, y dices, hostia, teníamos aquí una nave espacial y no lo sabíamos. Una nave espacial hecha hace 70 años en el nacionalismo respecto a los años 70, o hace 1000 años, o el cristianismo en sí mismo, que por ejemplo en la lógica de la sensación habla del cristianismo de una manera increíble, ¿no? Del arte cristiano, apasionado, etc. Entonces cualquier arcaísmo es válido para generar una nueva direccionalidad política y generar un nuevo proyecto, véase el nacionalismo vasco, o véase el cristianismo, o véase muchos otros. Pero es que también eso, o sea, Alejandro debería responderte porque tú estás en contra de eso, ¿no? O sea, con todo. O sea, yo pensaba que yo hubiese dicho. Menos mal que está mi abogada presente en la sala. No me tengo que defender ya, punto. No, o sea, yo le respondo muy rápido. Sí, es un conflicto que tengo con el de prudencia, de dónde sale esta palabra, tiene muchas tensiones, no me acaban de convencer, pero ¿qué voy a decir yo? A ver si yo estaba pensando más con el tema de la tecnología. O sea, si la gracia de muchos filósofos y de la peña que le gusta Alejandro, que yo intento leer y nunca tengo tiempo, es a lo mejor abrir esas potencialidades que tienen elementos que ya están presentes y os cuesta mucho vernos fuera de ahí, es como si dijeras hacer la revolución es usar un Discman. Claro, yo te la hago así, pero es que no entendí. un Discman. Que la revolución es usar el Discman. Ah, vale. ¿El qué? No sé qué es el Discman. No sé qué es. Claro, entonces está muy bien pensarlo a lo mejor desde... Es que el tema del movimiento es muy bueno. ¿Sabes los sitios donde más scouts hay en España? Donde más fuerza tiene movimiento scouts son en Cataluña y en el País Vasco. Y Navarra. Perdón, yo traigo los datos que van. Perdón, el País Vasco es como... Sí, pero es una actitud, ¿no? Entonces al final también tiene que ver con que solo imaginamos convivencias cercanas y cotidianas vinculadas a algo muy concreto y tangible, y por eso tenemos el problema que tenemos en el modelo colectivo actual. Es como, claro, conjugar eso está muy bien pensar en el cristianismo, pero el cristianismo que puedes plantear ahora no lo puedes sentir ahora, entonces a lo mejor puedes imaginar una comunión diferente, pero no. Se va a morir el Papa, igual el siguiente. Claro, pero igual y se o sea, si quieres decir lo que has dicho, profundiza más para poder entenderlo, porque realmente pegar tiros para defender el movimiento vasco, pues, o que la gente quede en sitios y que tengan ideas en común y que coman y que se vayan a Francia y que haya elementos de cohesión que ya imaginamos desde todos los movimientos políticos actuales, desde el sindicato de vivienda, porque al final son colegas, los TMS y todo. O sea, al final las cosas que hacemos siguen siendo las mismas. Entonces, es un arcaísmo que es lo mismo, pero es que es lo mismo de lo mismo, porque al final es un punto muerto. Entonces, si no explicas exactamente qué arcaísmo, decir eso es tramposo, o sea, no. Porque me da. Yo te lo puedo desarrollar. O sea, yo estoy por aquí. O sea, hay que tener, yo solo diría que hay que tener cuidado con la nostalgia, de que es muy fácil comprar un arcaísmo como nostalgia y que es muy fácil decir hay potencialidades liberadoras en el cristianismo y montar una comunidad base en la fe cristiana donde no te dejen empezar siendo mujer o otra mujer. Quiero decir, el arcaísmo se hace con prudencia. Efectivamente, se hace cogiendo lo que tú crees que puedes explotar y con ello hacer algo nuevo. No se trata de instaurar un cristianismo again, sino que hay, claro, un cristianismo nuevo, sino, de hecho lo hace Deleuze, aquí lo ha comentado antes Milo, es coger la idea de fe y darle una vuelta. A lo mejor puedes actualizar la idea de fe, a lo mejor puedes liberar, puedes acelerar procesos dentro de la fe que el cristianismo estaba recluyendo para no reventarse a sí misma. Aceleracionismo, bueno. Y pensar en arcaísmo solo, a lo mejor lo que hace es que no
mejor hay una posibilidad de mejorar las cosas, que es, claro, que sea impuro lo que va a hacer que funcione. En el momento en el que tienes esa pureza o ese rollo de quiero montar lo mismo otra vez, pues acabamos otra vez en una soviética. O sea, no sé si quieres... Claro, pero a lo mejor porque mucha gente hace mucho frío en el Mular y estas cosas. O sea, eso es que se está mal. Bueno, te tengo a ti, luego estaba yo y luego tú. ¿Alguien más que se me haya escapado? Pues... a ver, sí, estaba un poco contestando lo de Juan Felipe, pero la verdad, un poco a todo lo que se ha dicho, y en verdad voy a repetir otra vez lo que había dicho antes, pero bueno, Deleuze dice, o sea, creo que se entiende bien. Lo primero que voy a decir es que esto es problemático, o sea, yo tengo problemas con esto y entiendo perfectamente pero no vamos a hacer la revolución, no vamos a cambiar el mundo, pero literalmente Deleuze dice que no hay que cambiar el mundo. Y esto es una cosa que a ver cómo nos comemos, pero Deleuze dice siempre, bueno, creo que lo dice en el abecedario, dice, las revoluciones siempre fallan, las revoluciones siempre fracasan, siempre Robespierre termina... ¿Qué? O sea, no puedes interrumpir. Yo como interpreto la de Rey es, porque esa es la pregunta sobre, pero en Argelia salió mal, y él dice, claro, o sea, salió mal, pero no lo está diciendo porque no haya que hacerlo, es no, que claro. Siempre van a salir mal, pero eso es lo que hay que hacer, o sea, en plan, lo que yo entiendo es, ahí él no está diciendo, no había que tomarnos las armas, lo que está diciendo es que hay que tomarnos las armas, cagarla, tener errores y volverlo a hacer, o así interpreto yo. La cosa es, o sea, si te les viene a decir algo así como, lo que importa no es la revolución, sino el devenir revolucionario. Y traigo esto a la palestra porque creo que se entiende mejor así. Los revolucionarios suelen caer en, y por eso fracasa la revolución, instalar una especie de representación de lo que es la sociedad ideal y todo, o por lo menos de una especie de ortodoxia tal que aquel que no piensa como tú le pegas un tiro o lo pasa por la guillotina. Pasó en la Revolución Francesa, pasó en la Unión Soviética y suele pasar en todas las revoluciones. Eso no significa que no haya que revolucionarse, significa que hay una diferencia entre la revolución y el devenir revolucionario. ¿Qué es el devenir revolucionario? Pues, ya que lo tengo aquí, quería citar la imagen tiempo porque, repito, creo que sí se entiende un poco más. Habla aquí de lo de la creencia o la fe y dice creer no en otro mundo, sino en el vínculo del hombre con el mundo. En el amor o en la vida, creer en ello como lo imposible, lo impensable, que sin embargo no puede ser sino pensado. Y luego dice, yo creo que aquí está la diferencia entre hacer la revolución y devenir revolucionario. Dice, y me gusta mucho esta cita porque además me hace mucha gracia, dice, necesitamos una ética o una fe, y esto hace reír a los idiotas. Sí. No es una necesidad de creer en otra cosa, futuro imaginable posible, sino una necesidad de creer en este mundo, del que los idiotas forman parte. Robespierre no hacía otra cosa que ejecutar idiotas, Stalin no hacía otra cosa que ejecutar idiotas. La cosa que propone Deleuze y Guattari con esto de la revolución molecular frente a la revolución molar, por así decirlo, o del devenir revolucionario frente a la revolución, es una ética tal que, de nuevo, afirmes la totalidad de la serie del tiempo, afirmes todo, incluso a los idiotas. Porque si no, todo va a volver a salir mal. Pero la cosa es que hay que afirmar también el hecho de que todo salga mal. Y eso es lo complicado, y eso es el peso más pesado, y eso es lo insoportable, y no sé cómo comérmelo yo. Todo lo que diferencia molar molecular. Para mí, es todo. Pues falla la revolución porque falla a nivel molar, pero la óptica molecular es la que... Yo iba a hacer una defensa de la nostalgia.
A pesar de que algunos la denuesten, pero... Es más que dice que iba a hacerlo. Sí, iba. La hizo ya. O sea, no lo quiero decir. Yo no sé si está en Deleuze o es que es algo que resuena mucho en mí, pero resuena en mí cuando le leo. Para mí siempre hay una melancolía ahí, una melancolía de esa placa sensible que se impresiona, de ese intentar retornar, ya que el sábado estábamos con lo del cuerpo sin órganos, de intentar hacerse un cuerpo sin órganos, que es imposible hacérselo, pero no se puede dejar de intentar hacerlo. Y entonces yo creo que ese futuro es precisamente la herramienta para intentar conseguir no vivir en el futuro, sino para intentar conseguir la única posibilidad de vivir. Tampoco de vivir como esa placa sensible que se impresiona, porque está perdida por propia constitución, pero sí para intentar acercarse y no estar absolutamente sometido a la representación, absolutamente sometido a la medianía del concepto. Entonces, ese futuro no es algo en lo que vivir, sino que ese futuro es la herramienta, es el martillo para destruir todo lo construido conceptualmente y poder, de alguna manera, poder vivir sin representar, poder experimentar de algún modo cómo las gotas de lluvia caen de manera independiente y separada y poderlas sentir sin que todo eso sea representado como una lluvia. Yo entiendo ese futuro de esa manera, por eso precisamente la tercera síntesis es la que hace que todo cobre sentido, porque es el límite que no se puede traspasar, es lo absolutamente irrepresentable, y al ser lo absolutamente irrepresentable es lo que nos obliga a tomar una decisión que es vital, no representar. Es decir, si afirmo la potencia de lo que no puedo representar, simplemente puedo experimentarla de alguna manera. Yo creo que ahí hay esa melancolía. Yo creo que siempre me gusta interpretarlo de ese modo, como una herramienta que nos puede permitir acercarnos a algo que sea una experiencia y no una representación de una experiencia. ¿Dónde está la melancolía? En que no se puede, en que siempre será abortado. Es con lo que decíamos el otro día. ¿Cómo hacer un cuerpo sin órganos? Sí, pero sé prudente porque es que no puedes hacerlo. Puedes acercarte, pero la melancolía está en saber que no se va a conseguir. Pero el intento, yo creo que eso sí es devenir revolucionario. ¿Y dónde está la nostalgia que había de nostalgia? Claro, que no es lo mismo melancolía ahorita. A lo mejor estamos por la melancolía, pero no la nostalgia. Claro, es que ¿dónde está la nostalgia ahí? En mí. Ya dije que iba a hacer una defensa de la nostalgia. Sí, a mí eso me genera mucha nostalgia y yo le entiendo así, yo le entiendo como un ser nostálgico, como un ser que no escribe sobre proyectos, escribe sobre imposibilidades, sobre lo que no sabe. Eso por definición tiene que ser nostálgico. Yo iba a volver a lo del arcaísmo también, ¿qué tal? Ando muy expresado y es que perdonadme, pero a mí me ha recordado un montón a Clastres, o sea, para mí ha sido como desde la antropología a Clastres, todos los movimientos de poder centrífugos, etc. Y luego un montón también... ¿Lo puedes explicar? Porque yo no lo conozco. Sí, o sea, Clastres es un antropólogo del Instituto de Lévi-Strauss, ha ido muy monarquista además y tiene un trabajo así, o sea, trabajamos en la sociedad contra el Estado y básicamente lo que hace es como cargar contra toda la antropología, que lo que ha dicho es que no, que las sociedades arcaicas lo que tenían era una ausencia de Estado y de poder político, y lo que me decir es que al revés, que precisamente lo que tenían es como un sistema de poder centrífugo y no centrífugo, que es como somos en función del Estado, y que esa dispersión del poder al final lo que posibilitaba es que no hubiese ni una concentración de bienes materiales, ni una excesiva monopolización, etc. Y que, digamos, el sistema se mantenía como por la palabra. O sea, es como un poco gracioso porque era como muy simplificado, como el pueblo obligando a hablar todo el rato al jefe. Entonces, como al revés, ¿no? Como que el jefe se decía como todo el rato a la palabra y como era la continuidad de la palabra lo que dijo la sociedad, no sentido. Entonces me ha recordado un poco a eso y luego a todo lo que se está trabajando en la antropología de libertad, que es seguir poniendo esta gente, que lo que tendríamos que decir aquí es ya no que
porque siempre lo que hemos hecho es una antropología de la opresión, de la significación, del Estado, y que somos incapaces de leer en los yacimientos, en la materialidad, expresiones de libertad. Y en concreto pues hablan mucho, por ejemplo, de unos yacimientos espectaculares que hay en Ucrania, que no se explican porque son gigantescos, pero como que no tienen monumentalidad. Pues se preguntan cómo vivía aquí tanta gente y no podemos identificar ningún centro de poder, tal. Entonces, como que hay muchísima gente trabajando en esto, y para mí venía mucho al caso con el tema del arcaísmo, porque es bueno, es eso, pero incluso como lo no pensable, pero hacia atrás. ¿Y algún autor así que ya habéis dicho? Estos yo lo tengo fatal. David Monroe y David Weber, que son los de La Amanecer de Todo, que a mí son de lo que no... El Amanecer de Todo. A mí el libro no me lo he leído. Yo estuve en una conferencia... No sé... Es un dicho sí. Ni idea. O sea, yo estuve en una conferencia con Weber, porque el otro pobre falleció como 3 semanas después de publicar este libro. Y fue una conferencia súper divertida. Me lo pasé pipa. Fue muy difícil, pero de esta que sí casi igual, me lo vas a abrir una ventana que no pinta. Y luego las 3 serían muy las clases con regresado y se fácil y no hago una parte un poco más metodológica, pero es muy agradable de lectura. Y vayan pensando lo que están hablando. La reservarán que están un poco especiales. Sacamos cuchillo ahora. Nostalgia, melancolía. Claro. Hay un problema de comprender de nuevo desde parámetros subjetivistas, es decir, sustancialistas, al dar cuenta que esto es un problema de la mentalidad occidental de cualquier persona que haya estudiado algo de filosofía, en realidad. Creo. Dar cuenta que el pasado es lo único posible, pero porque ya ha sido. Ese es el gran problema. Y como ya ha sido, es lo único que tenemos. Lo único que tenemos, hábitos ya contraídos, nunca por contraer nuevos, porque solo es hábitos ya contraídos, tenemos tradición, tenemos estructuras, sedimentos, pero nunca tenemos aperturas al abismo porque eso no es nada, ¿no? Claro, pero entonces, ¿qué nostalgia hay aquí? ¿Qué melancolía hay aquí? A mí me preocupa sobre todo dar cuenta como si hubiera también una suerte de retorno que no es eterno. ¿Me explico? Es decir, volvamos, hay una emoción de vuelta. ¿A dónde? Cuando la gracia que encuentro además en la segunda síntesis es que es productiva. Es que es una memoria que es productiva, porque el pasado no existe. Y esa es la gran gracia, de que el pasado siempre se está construyendo. Y es muy gracioso, por ejemplo, pienso en el comienzo de los nombres propios de Marta Jiménez Serrano, que comienza en la voz de una niña de 5 años diciendo lo grande que era la piscina de la casa de su abuela en el campo, y luego cuando llega con 30 dice, pero si era pequeñísima. Claro, pero es que el recuerdo es verla grande. Y eso es inamovible. La piscina, el objeto, el ente, no tiene nada que ver con aquello que había. Entonces hay una construcción. Eso es nostalgia. Si lo atribuimos a una nostalgia, estamos buscando el objeto. Y eso es imposible. Porque nunca existe. Ese objeto nunca va a volver a existir. Porque el modo de comprender desde una pragmática ya se fue. Entonces vamos a buscar siempre una Atlántida. Precisamente yo lo decía en ese sentido, es decir, nostalgia de retornar, pero precisamente para romper los hábitos. No es retornar a los hábitos pasados, sino retornar al momento en el que no había contracción y por lo tanto no había hábito y todo estaba todavía por hacerse.
precisamente ese futuro, al ser el límite, es el que destruye todo el tiempo. Y entonces te encuentras sin tiempo, es decir, con todo por hacer, con nada hecho y todo por hacer. Es como lo entiendo yo. No es retornar a un pasado, sino precisamente es destruir. El futuro es el que puede destruir el presente y el pasado. Y volverte, no quizá al punto de partida absoluto, pero por lo menos a algo que se le va a parecer. Porque si seguimos en el pasado y el presente, efectivamente, si seguimos en el hábito, no hay nada. Nada más que el hábito. Entonces el futuro es el que permite romper el hábito contraído y empezar a contraer de nuevo o contraer de otra manera. Claro, entonces es una nostalgia desobjetivizada, es decir, claro, es una nostalgia de nada. Claro. Es que no dar por hecho lo de que se quiere es algo, nada. Claro. Algo imposible, añoro algo imposible, añoro la revolución, añoro a mi abuela que se ha muerto. No, es añoro lo que no es. Añoro lo que no es. El futuro precisamente es lo que no es. Añoro no ser, no tener. Estar vacío y no tener. Tenerlo todo por delante para poder trabajarlo. De ahí que sea nostálgico y melancólico. Porque también eso, o sea, cuando dura... Perdón, no iba a hablar. No, pero ¿por qué? O sea, porque justo lo contrario, o sea, es la pulsión de muerte, iba a traer algo así. No, que va. Sí, pero... No, es vida, es vida. Sí, pero espera, no sabes. O sea, cuando estás en ese momento justo donde no has dado la chispa para que empiece el incendio, en plan, de la nada esa, donde no habría nada, pues quedarte ahí, nada te asegura que se encienda, por eso puede ser muy triste. O sea, no tiene por qué activarse. Nadie te lo asegura. Nada te asegura que se encienda, efectivamente. Pero por eso se han porque es el futuro, está siempre bueno. Nadie te asegura nada. No, si eres es Descartes y buscas una certeza, es tristísimo. Claro, eso es un problema. Dar cuenta como que el abismo es la noche del mundo. Es un sistema prelingüístico desde el que vamos a partir hacia el absoluto. Y no, es decir, el abismo, en cuanto que es informe, es la mayor posibilidad afirmativa. Nunca es negativo. O sea, nunca vamos a encontrar la destrucción ahí, porque ya estamos en un sistema ya construidos y buscamos, ansiamos esa destrucción constructiva. Es decir, la producción de sentido solamente viene a romper. El que tartamudea, el que no sé, el que habla mal un idioma, el que habla a lo bajini, ese es el que impone el sentido, el que dice una palabra ya inventada. Si vamos a romper verdaderamente, tenemos miedo, bueno, porque estamos desfondados. Es que no hay nada que nos ancle, porque no hay sujeto. Da miedo si nos ponemos en el lado de voy a estar sin poder, tío. Claro que da miedo. Sí, pero a lo mejor esas poderías, pero no llevas... Ya, estoy pensando desde aquí. Sí. Es que esa es la victoria. Dejar de pensar desde aquí porque no buscamos ningún tipo de poder. Estos procesos pueden matarte. ¿No? No, pero acabas en un estado de... Sí, ahí no. Sí, claro, me sume un nirvana, por eso también sería plantear un proyecto. Vamos a imponer el fascismo. Son menos 5 pasadas. Si queremos dejar tiempo para que hablen los que no han hablado y no molestar a los vedeles, para que se puedan mirar a su hora, es ya. A todas las personas que no hayan hablado. No, hay que mirar solo. Qué fácil. Nos damos la vuelta y hasta que no hable alguien. alguien. Afectivo, si os ha gustado o no. O sea que es mucho más fácil. O si no. O si no os ha gustado, o si no quieren hablar también. Bueno, yo he flipado, o sea, me he metido en un fregado que no me esperaba. Es la primera vez que leo a Deleuze. Bueno, sí que leía algunos textos sueltos, Invertido el platonismo, rizoma y el método de la dramatización, creo que se llama. Pero era un seminario muy introductorio y nada, me enteré ayer de este seminario, fui a comprarme el libro, me leí las 50 páginas. ¿Y qué tal la experiencia? Es que no sé qué decir, no tengo nada que decir. No, pero estás saturado. Sí, no sé, yo, en fin, me supera el nivel, ya veo que conocías de antes, entonces no, venía aquí como media res. Entonces, bueno, ya que estoy, como voy a seguir viniendo, me presento, me llamo Rey, y llegué a Deleuze, bueno, de hecho, odié bastante a
exageraba demasiado y que era muy lesión. Pero bueno, yo he estado últimamente investigando el concepto de lo individual en Gilbert Simondon y eso es lo que me ha traído. Bueno, tenía ganas de leer este libro porque sí está muy impregnado de la filosofía de la meditación. Y nada, no esperé que aporte demasiado en las siguientes sesiones. No, en la siguiente sesión hablaremos de lo mismo que hemos hablado y no hay texto que leer, así que... Pero cuando llegue Simondon te lo preparas tú y lo... Gracias, que es, vamos, hay una parte de... Eso es necesario, ¿eh? Es necesario un Simondon aquí. A ver. Hola, soy Isabela, estoy en estancia de investigación acá, soy brasileña, investigo Lacan, lenguaje y metafísicas en Brasil, mi tesis de doctorado y no me siento mucho segura para hablar sobre filosofía aún. Entonces, en castellano. Entonces estoy para oír, por enquanto. Sí, sé que no tengo Lacan aquí mucho, no sé cómo poder preparar como compañero, pero me gustó, sí. Gracias por la experiencia. Espero